La misericordia de Dios va a redimir todo lo que perdiste. Muy buenos días, mis amigos, mis hermanos. Que Dios sea contigo en este nuevo amanecer y en este nuevo día. Quiero empezar con una oración delante de Dios. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, cada persona, amigo, hermano, siervo y sierva de Dios, empresario, estudiante, cada persona que va a ver este video, que tú seas con él en este día. Llénalo de tu presencia, llénalo de sabiduría y que tu misericordia lo acompañe y que tú bendigas su entrada y su salir desde ahora y para siempre. Amén. Segunda de Samuel, capítulo 9, nos habla de una historia de un hombre que vemos en la Biblia con un gran propósito de Dios. Vamos a hablar de Mefibosé. Es decir, la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y en presencia de nuestro amado amigo, la persona del Espíritu Santo. Tiene como título Bondad de David hacia Mefibosé. Todos entendemos qué significa la palabra bondad. Dice así: digo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. Y el rey le dijo: ¿no ha quedado nadie en la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. En el principio del video te anuncié el título de este corto mensaje: Dios, la misericordia de Dios va a redimir todo lo que has perdido. Jonatán, el príncipe de Israel en el tiempo de su padre Saúl. Jonatán era un príncipe, Saúl era el rey de Israel. El primer rey de Israel fue establecido por Dios porque el pueblo pidió rey. Y Dios envía al profeta para que lo unja. Y ahí se levanta el primer rey de Israel llamado Saúl. Un hombre que la Biblia revela sus características. Un porte alto, hermoso de parecer. Un hombre con cualidades que cualquiera persona quisiera tener. Dios levanta a Saúl. Pero todos conocemos la historia que Saúl se pervierte, desobedece a Dios. Y como consecuencia de esto, él pierde el trono y David reina en Israel como segundo rey de Israel. Ahora, en lo que acabamos de leer, nos encontramos con una historia llena de misericordia. David había enlazado una gran amistad con Jonatán y David había hecho un pacto con este hombre. Jonatán hace que David pacte con él para que David haga misericordia de su generación y así pueda la generación de Jonatán seguir vivo. Y Jonatán hace que David haga un pacto con él, David lo hace. Y en esta historia vemos que ya el hombre es constituido como rey, hablando de David. Y David dice: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor a Jonatán? Porque la Biblia, en versículos más atrás, habla de que Jonatán, apenas que vio a David, su alma se enlazó con David y lo amó como a sí mismo. Tal y cual es el mandamiento que Jesús dijo a sus discípulos: ámense unos a otros como yo los he amado. Amarás al prójimo como a ti mismo. Jonatán amó a David como a sí mismo. Y David dice: ¿ha quedado alguno que yo haga misericordia por Jonatán? Porque era una amistad muy profunda, era una hermandad muy poderosa. Y pregunta a David y le dicen que hay un siervo llamado Siba. David lo manda a llamar y le pregunta, y este hombre llamado Siba dice: ha quedado uno llamado
Siba, el llamado, Mefibosé, que es hijo de Jonatán. Oye cómo lo dice la palabra. Dice, el rey le dijo, no ha quedado nadie en la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios. Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Y este hijo de Jonatán era Mefibosé. David es movido, creo yo, por Dios en su corazón a hacer misericordia a este hombre. Y la historia de Mefibosé es la siguiente. A la edad de 5 años, cuando la nodriza se da cuenta que Saúl y Jonatán mueren en la guerra, esta mujer teme por la vida de Jonatán. Coge al niño de 5 años de vida y huye. Huye, y en esa huida se le cae de las manos a la nodriza, se tropieza con algo. Lo cierto es que el niño se cae de los brazos de aquella nodriza, y producto de esa caída queda lisiado de ambos pies. Pero la misericordia de Dios fue derramada en Mefibosé, producto del pacto que había hecho David. La misericordia de Dios no importó si Mefibosé era lisiado de pie. La misericordia de Dios no le importó la condición de Mefibosé. Y es la palabra que hoy pongo en tu corazón. La misericordia de Dios no le importa quién tú eres, qué raza eres, si eres blanco, eres negro. No importa tu condición física, si eres gordo, si eres flaco, si eres bajito, si eres alto, si eres crespo, eres lisa. No le importa la misericordia de Dios. La misericordia de Dios te va a redimir de todo lo que perdiste. Hay muchos de ustedes que han perdido casa, han perdido territorios, han perdido cosas valiosas, aún han perdido el amor por su hogar. Has perdido el amor por tu esposo, has perdido el amor por tu esposa, has perdido un empleo, algo perdiste en la vida, que hoy Dios me mandó a decirte en este programa, Despierto y Aún Estoy Contigo, me mandó a decirte que la misericordia de Dios va a redimir todo lo que perdiste. Si lo puedes contar con los dedos de tus manos, cuenta lo que perdiste, porque Dios te lo va a redimir. Mefibosé había perdido el derecho de un plato de comida en abundancia, porque en su sangre tenía el linaje de rey. Mefibosé había perdido tierras, había perdido posición, había perdido abundancia, había perdido cosas grandes, producto de lo que le había pasado, producto de lo que le había acontecido. Hay muchos de ustedes que le ha tocado perder cosas. Posiblemente tú que eres de otra nación, de Venezuela, de Ecuador, de Chile, bueno, no sé de dónde tú eres, pero si eres de Venezuela, has perdido cosas, producto de la guerra, producto de lo que se ha vivido en Venezuela, producto del caos. Perdiste un hogar, perdiste una casa, y hoy estás en Colombia o estás en otro país, en Estados Unidos, en Chile, en Brasil, en Argentina, México, bueno, donde tú estés habitando. Desde allá la palabra va a sonar en tu espíritu y te va a decir Dios, o te está diciendo Dios, lo que perdiste en tu país natal, Dios te lo va a devolver por amor a ti, por amor a la promesa que te hizo, por amor a la promesa que te soltó. Jonatán y Saúl habían muerto, pero no había muerto la misericordia de Dios a favor de su familia, a favor de Mefibosé. Mefibosé experimentó que el poder de la misericordia lo redimió. Oye esto, en los aires estaba levitando una palabra de restauración, mas Mefibosé estaba en lo de bar sin saber. Hay cosas que tú no sabes, pero que ya Dios la determinó, ya Dios la planeó. En el ámbito espiritual ya Dios le dio orden. Y prepárate, porque vienen al encuentro de tu vida y nunca más serás el mismo. La misericordia de Dios va a redimir todo lo que perdiste. Dios te bendiga, que pase un día bajo la misericordia que redime, bajo la misericordia de Dios. Shalom.